Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos esperando un poquito que se vaya uniendo la gente. Vale, me voy yo presentando si queréis. Soy Santiago Rosende Domínguez, soy fisioterapeuta y osteópata. Y a ver si así conecta también Iván. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, Santi. Vale. Muy buenas a Santi y a todos los que están ya conectados. Esperamos un poquito que se vaya conectando más gente y si quieres nos vamos presentando y así ya cuando termine la presentación, si quieres, pues empezamos, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Santiago Rosende, soy fisioterapeuta y osteópata y hace unos 20 años que prácticamente me dedico un poco a este deporte, al atletismo. Y esta primera parte de mi actividad deportiva me dedicaba sobre todo a hacer competiciones de alto nivel, a nivel de campeonatos de Andalucía y de España, y hacía medio fondo, y esta última parte pues era más a nivel de un poquito más de hobby. También tengo menos tiempo, así que con el peque y la clínica hay que adaptarse un poco a lo que toca. Y teníamos muchas dudas de por qué hacer por eso hemos querido montar esta charla, pero teníamos dudas a la hora del abordaje de las lesiones y demás. Y hemos contado con Iván para un poquito que nos ayude también a fomentar todo esto y saber un poquito también su opinión. A Iván lo conozco desde hace unos años, coincidimos en la formación de osteopatía y sobre todo le tengo mucho aprecio porque es una excelente persona y como profesional todo es mejor. Es una pena tenerlo en Vitoria porque me gustaría tenerlo un poquito más cerca y así poder aprovechar de esas salidas en bici que hemos hecho alguna vez. Y nada, si no, para otro día ya hablaremos de ciclismo, que también es verdad que conoce muchísimo. Eso también nos gusta, eso es. Muchas gracias, Santi. La verdad es que nos conocemos desde hace ya unos añitos, que se va pasando el tiempo, ¿no? Tuvimos la suerte de conocernos ahí en Barcelona en osteopatía, curiosamente en el albergue que nos juntábamos ahí para ir a estudiar. Y nada, la verdad es que yo también soy un apasionado del trabajo profesional de la fisioterapia, la osteopatía y la biomecánica vinculada al deporte, ¿no? Yo vengo más a nivel de práctica, vengo más desde el mundo del ciclismo, pero a nivel profesional, desde los más de 12 años que llevo ya trabajando, me dedico bastante al sector del running, por lo que vamos a hablar ahora, porque realmente es uno de los deportes que más copa nuestras camillas, ¿no? Así que la verdad es que un placer para mí, Santi, estar aquí contigo charlando de algo que nos apasiona a los dos y de que podamos vernos, aunque sea a través de la pantalla. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que iniciamos si quieres. Yo creo que ya se ha ido conectando bastante gente. Si queréis, si hacéis alguna pregunta, pues si está relacionado con el tema que estamos hablando, la contestamos si te parece, Iván. Y si luego al final tiene alguna persona alguna duda más, pues si quieres la resolvemos, y si hay algo que no ha quedado claro, pues nos preguntáis y hacemos si quieres una ronda de preguntas al final, ¿vale? También tengo algunas preguntas que han preguntado la gente antes de la charla de hoy. Y vale. Sobre todo, pues empezamos, ¿vale? Bueno, no hemos dicho de qué va. Creo que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de running, de correr. Vamos a dar algunos consejos y tips que podéis utilizar, sobre todo para evitar esa lesión o esas lesiones, que es algo frecuente en el deporte, ¿no? Y creo que también un poquito hoy a día con la pandemia, ¿no? Ha sido un deporte que ha tenido mucho auge, porque es verdad que sin poder salir de un domicilio se practica cada vez más. Y yo creo que, Iván, tú conoces un poquito también esa estadística. Creo que casi en algunos países casi más de un 25% de gente practica running, ¿no? Sí. De hecho, compartíamos, ¿no?, algún artículo de la de millones de personas a nivel de, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países que más estadística hace, ¿no? La de millones de personas que practican running a diario. Ello también da pie a la de cantidad de lesiones que se acumulan, ¿no? De hecho, hay datos discrepantes porque la población que practica running es bastante amplia, pero vamos, desde los porcentajes más conservadores de un 19% hasta porcentajes de un 79% de lesionados al año. Esto es una prevalencia muy elevada, el decir que en un año el 79% de los practicantes de este deporte padecen algún tipo de lesión o dolencia relacionada con la práctica del mismo, es lo suficientemente importante como para pararnos a sentar y charlar mismamente como estamos haciendo hoy, a ver qué podemos hacer
para lesionarnos un poquito menos, ¿no? Exactamente, sobre todo, y sobre todo también una cosa muy importante es que hay mucha gente que practica running, hay gente que lo hace a nivel de competición, hablamos de alto nivel, pero también hay gente que practica el running una vez a la semana. Y hay muchos factores, ¿no? Como veremos ahora adelante, que pueden afectar de manera, sobre todo por la presencia de esa lesión, factores propios de la persona, factores ajenos, y todo eso al final, la relación de la carga de entrenamiento nos va a ayudar también un poco a establecer que, sobre todo evitar, ¿no? y prevenir esa lesión que puede hacer una parada en la actividad física. Eso es, por situarnos un poquito, antes de entrar a hablar un poco de causas y demás, podemos hacer así un listado rápido de cosas que puede llegar a sentir uno o una runner, ¿no? O una corredora, porque pues muchas veces algunos hemos vivido ciertas lesiones que son las que conoces, pero por ver un poco y que os sintáis un poco identificados, ¿vale, Santi? Vamos a ir un poco de abajo arriba por remontar un poco desde los pies, desde el punto de impacto, ¿no? Hasta más arriba, por ir viendo un poco. Pero realmente los tejidos que más sufren en la práctica de la carrera a pie suelen ser tendones, músculos, cartílago y zona ósea y ligamentosa, ¿vale? Entonces, en esos tejidos, si remontamos de abajo arriba, la famosa fascitis plantar, la tendinopatía aquilea, las metatarsalgias, las uñas del corredor. Santi, vete añadiendo cosas, ¿eh? Vamos un poco para arriba, así a nivel introductorio. Por ejemplo, frecuente las fracturas de estrés, algo también muy frecuente y que imposibilita mucho en la actividad deportiva porque hay un periodo de recuperación bastante largo. Eso es, factores de estrés que sobre todo se dan a nivel de los metas y a nivel de la tibia, ¿no, Santi? Exactamente, sí. Yo sobre todo las que, y a veces en hueso, en escafoide he encontrado yo y compañeros que coincidieron conmigo en mi etapa de deporte, en escafoides, a veces en calcáneo, he visto alguna también. Y cuello de fémur he visto yo también. Después, si subimos un poquito más para arriba, tenemos lo que es muy conocido como la periostitis. Además, hay una pregunta que parece ser de una chica que parece que tiene un poco de periostitis. Periostitis que algunos le nombran sin splint o inflamación del complejo del síndrome tibial, sí. Exactamente. Roturas y sobrecargas, sobre todo del tríceps ural, que es algo también muy frecuente y yo creo que puede ser una de las lesiones también junto con la rodilla. Sí, el gol estándar, ¿no? Junto con las tendinopatías de rodilla. La verdad es que la sobrecarga del sol y tríceps ural es bastante común. Yo, sin ir más lejos, esta tarde ya he tratado 2 por running. Y si seguimos subiendo, problemas sobre todo la cintilla iliotibial, que es algo también, y lo he sufrido y creo que es algo bastante, por decir, un poco molesto. Esta te llegué a tratar yo una vez, ¿no te pinché yo una vez en Barcelona esta lesión? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hicimos cosillas allí de experimentos. Sí. Y la condromalacia ruteliana, en rodillas problemas meniscales también, no es frecuente porque es verdad que es un ejercicio lineal, sobre todo, no hay efectos de rotación como otros deportes, entonces a veces pero a veces podemos encontrar por el desgaste problemas meniscales. Sí, aquí los meniscos suelen ser a largo plazo, ¿no? Sobre todo corredores con una mala mecánica que van poco a poco desgastando ese menisco hasta que un día termina de romper. Tendinopatía rotuliana, problemas de isquiotibial, pata de ganso, problemas de isquiotibial, bíceps femoral. Se va alargando la lista, ¿eh? Sí, la verdad es que son muchas patologías que vemos en consulta. Y ya después, sobre todo, cadera, se ven menos, problemas del labrum, de quizás a lo mejor algún problema en el psoas, sobre todo también por el desequilibrio muscular que puede aparecer, ¿no? A nivel de flexores de cadera, extensores de cadera. Ahí también puede haber un desequilibrio muscular, que hablaremos un poquito más adelante, sobre todo también sobre el control motor y demás. Sí, eso es. A nivel articulación cadera, como complejo cadera como tal, lesión de moda que se ha visto últimamente en los últimos años en lo que es el pinzamiento, ¿no? La cadera tipo Kahn o tipo pincer, de diferentes tipos de pinzamiento articular o periarticular, y que, bueno, está en debate. Igual que hace años se operaban muy rápido los meniscos, también las caderas por pinzamiento empezaron a operarse. Ahora ya se ha ido regulando y se apuesta también por el tratamiento conservador antes de meterle mano a esa cadera a nivel artroscópico.
pues porque bueno, tiene su peculiaridad y a nivel de recuperación también cuesta lo suyo. Problemas del síndrome, el antiguo síndrome piramidal, que ahora se le ha rebautizado como síndrome glúteo profundo, porque realmente no solo es síndrome del músculo piramidal y el procedimiento ciático, sino que implica a todos a músculos y ligamentos que hay en la esfera pelitrocanteria. Y pasamos ya a espalda, ¿no? Sí, espalda. Espalda es frecuente, pero quizá también creo que algún porcentaje mínimo debemos mencionar, porque creo que es algo que la gente suele tocar también, un poco muchas lumbalgias, problemas de hombro, pero es verdad que es poco frecuente porque el hombro es verdad que está más en suspensión y no recibe tanta carga, ¿no? Pero alguna dorsalgia o algún pequeño bloqueo a nivel estructural también nos puede afectar un poco. Quizás no transmite mucho, pero sí, o pequeñas ciáticas que a veces pueden aparecer sí, problemas discales o de pinzamientos lumbares que a mucha gente le preocupa, ¿no? Cuando te diagnostican, pues tengo discopatía, tengo artrosis degenerativa lumbar, puedo correr, no puedo llegar a correr. Luego hablaremos de ello, ¿no? Evidentemente el running es un deporte de impacto, hay que considerar la preparación que se tiene y cuál es el grado de lesión. Se puede correr, pero bueno, hay que hacer las cosas bien. Como decía Santi, ya cuanto más arriba vamos, menos habitual es, porque se aleja un poco del impacto. La extremidad superior está en suspensión, pero eso no quiere decir que no duela, sino la gente que, por ejemplo, puede tener otro tipo de problemas en la región superior de hombro, cuello, zona angular de la escápula, si esa zona está cargada, acaba doliendo en el running porque, claro, a 170 impactos por minuto, esa zona está rebotando y acaba siendo irritativo. Y sobre todo una cosa que hay que tener en cuenta es la fuerza de reacción que ejerce el suelo por el impacto y la verticalidad que tenemos que mantener. Es decir, que es un trabajo postural, hay que también hacerlo porque una mala posición biomecánicamente va a repercutir mucho en el resto de la postura y esas compensaciones se van a crear. Muy bien, pues ya tenemos un listado así para haber entrado en calor. Seguro que unos cuantos os habéis visto identificados con alguna que otra de estas, porque son bastante comunes, y viendo la estadística es posible que tengamos más de una, ¿no? en nuestro histórico como corredores. Entonces vamos a repasar un poco, Santi, si te parece, qué causas nos pueden llevar a este tipo de lesiones, ¿no? ¿Cuáles son la etiología? Exactamente, cosillas que nos pueden afectar y que pueden ayudar un poco a sobre todo a ir resolviendo, ¿no? Empezamos un poquito sobre cargas de trabajo, por ejemplo, o quieres que abordemos. Sí, me parece bien hablar un poco de cargas de trabajo porque es un poco la base, ¿no? Lo que comentábamos al final de primer tip, controla tu carga de entrenamiento, ¿no? Me parece uno de los más importantes, porque es que aquí viene el gran error que se comete con el running. Y tú, que has sido atleta de toda la vida, digamos que una cosa es atletismo, otra cosa es running, luego en medio está el jogging. ¿Cuál es el problema del running? Sobre todo para los populares y los que empiezan, pues que normalmente es el recurso fácil para hacer deporte cuando empiezas a hacer algo, ¿no? Dices, me pongo unas zapatillas y me voy a correr. Y error, primera cagada, ¿no? Entonces, parece que es el deporte que más fácil lo tengo y que me salgo y hago algo, y realmente es un deporte, como vamos a ir viendo, que es un tanto más complejo porque requiere una preparación, requiere una programación, de una evolución, ¿vale? Entonces, controla tu carga de entrenamiento, ¿vale? Ahora nos vas a contar, Santi, tu visión como atleta que has sido, pero es muy importante que lo que se haga bajo un criterio más o menos, pero objetivo, y teniendo en cuenta que el cuerpo requiere de una preparación y de una progresión, porque si no vamos a empezar a tener lesiones por sobrecarga o por una exposición a la carga mayor a la que estamos preparados. Hay que tener muy presente también que el hecho de que cuando nos iniciamos en este deporte pensamos que a lo mejor, decir, un entrenamiento de media hora parece que no es suficiente. La carga en el atletismo es muy alta, porque en el trabajo muscular se produce bastante de impacto y se produce con mucha intensidad, y sobre todo el trabajo de frecuencia cardíaca. Vemos que rápidamente la frecuencia cardíaca sube y prácticamente podemos entrar en un trabajo anaeróbico rápidamente, y esto es llevarnos un sobreentrenamiento fácilmente, ¿no? Un gran problema, sobre todo yo he visto también y que vemos, creo quizás más en el deporte amateur, ¿no?
quizás sea un poco la persona tiene la concepción de que si me preparo carreras todos los fines de semana de 14 kilómetros, la idea es de correr todos los días 14 kilómetros. Y creo que eso es un error muy grande que a la hora de la carga de entrenamiento no se establece, porque no hace falta correr todos los días esa distancia. Yo eso, por ejemplo, me lo he encontrado mucho en consulta, me lo he encontrado también en mi primera etapa de deporte, gente que me preguntaba y tenían dudas. Y yo creo que eso es al final una cosa que también tiene que quedar muy clara, ¿no? Es decir, las cargas de entrenamiento no debe aumentar, por ejemplo, de semana a semana más de casi un 10%. Y sobre todo también el hecho de que muchas veces podemos hacer trabajos de series o trabajos de farle que complementa el trabajo aeróbico que podemos hacer con una salida de running, de carreras de rodaje continuo, y alternar ese trabajo con trabajos de recuperación y trabajos de carga, ¿no? Y también otra cosa muy importante, gente que a veces hace un trabajo complementario, como por ejemplo puede ser ciclismo, no lo incluye en su trabajo de preparación, ¿no? Creo que también ahí es fundamental. Y a veces también, muchas veces vemos gente, no sé si a ti te pasa, Iván, de que no hay un objetivo claro, no hay una programación establecida y determinada a principios de temporada, por decirlo así. Quizás más en el alto nivel sí, y eso seguro que se hace, pero más a nivel amateur pensamos que todos los fines de semana hay que correr y que el objetivo es preferible decir, bueno, pues no tengo ningún objetivo y me voy preparando, y creo que eso es un error porque podemos llegar a sobrecargar mucho, ¿no? Eso es, o sea, yo creo que de hecho un poco en el guión que hacíamos, ¿no? de la conversación hablábamos un poco a nivel de la carga de entrenamiento, el programar la evolución y la progresión de la temporada por una parte, y luego también saber programarte un poco la propia sesión, ¿no? La sesión del entreno. Pero en esa programación de la evolución de la temporada, pues hay que tener en cuenta esos diferentes factores. Primero, si va a haber un objetivo que, aunque sea pérdida de peso, mantenimiento por estrés, liberación de estrés, el que sea, ¿no? Pero un objetivo, porque dependiendo de ese objetivo va a ir un poco luego la carga que planteemos, o llegar a una carrera X en una fecha concreta. Entonces, primero hay que tener en cuenta equilibrar la evolución y la adaptación de los diferentes sistemas que intervienen en el gesto deportivo. Entonces, esto es importante también a la hora de calentar y cuando hacemos el deporte. Cuando alguien hace deporte, en concreto correr, ahora mismo hablando, no solo interviene el sistema musculoesquelético, interviene el sistema cardiovascular, interviene el sistema metabólico, donde está el hígado, está el riñón, está el sistema digestivo, está el sistema neurológico, endocrino y está el sistema musculoesquelético. Todos estos sistemas tienen que correlacionarse y adaptarse al gesto deportivo. En cada uno puede tener un ritmo distinto. Si venimos de otros deportes cardiovascularmente exigentes y a nivel de fondo exigentes, pero que a nivel de impacto no estamos adaptados, como pueden ser dos ejemplos muy claros, que es el ciclismo y la natación, puede que tengamos más motor que chasis, como les suelo decir yo a los deportistas. Entonces, claro, nos podemos entrenar y nuestro motor da, pero nuestro chasis no aguanta. Entonces, tendremos que ser conscientes de que hay que pautar bien esas series, esos fartleks, para ir adaptando nuestro chasis al impacto, mientras que luego el trabajo cardiovascular más de fondo lo podemos complementar con deportes que quitan el impacto, porque si no, realmente hay una descompensación entre los diferentes sistemas que intervienen, y hasta que no compensemos esta balanza nos vamos a llevar a la lesión, ¿vale? Entonces me tengo que ir adaptando un poco y tengo que ir controlando. Para eso hay que saber escucharse, en términos así de fisioterapia, de osteopatía, hay que saber sentirse para ver un poco y tener normalmente una referencia. Dependiendo del nivel que estemos, habrá gente que se pueda permitir y quiera permitirse un entrenador personal o un asesoramiento más cercano, otros que vayan a un club de running y les pauten un poco, o otros que sigan una pauta por internet de una serie de requisitos o tablas de entrenamiento, ¿vale? Creo que también a la hora, bueno, ahora has hablado un poquito sobre todo del tema de la programación, pero dentro de una programación específica hay que hacerle ver a la gente, sobre todo, que un entrenamiento, una sesión, consta de varias partes, ¿no? De ese calentamiento, de ese trabajo específico y de esa vuelta a la calma, ¿no? Como lo que tú has dicho ya, ¿no? El calentamiento que nos va a predisponer para esa actividad, no solamente el romper a sudar, sino la activación de muchos sistemas y órganos que van a ayudar a que ese deporte pueda se lleve a cabo, y luego la sesión específica, ¿no?
Eso es, mira, con el calentamiento es algo peculiar porque seguimos todavía un poquito enrocados con que calentar es entrar en calor a nivel térmico, ¿no? Realmente, cuando se refiere a calentar, hablamos de algo bastante más complejo a nivel fisiológico, y los órganos y sistemas que hablábamos, eso, cardiovascular, metabólico, neurológico, hormonal, todo eso tiene que entrar en calor, tiene que entrar en funcionamiento realmente, tiene que engranarse todo eso. Y realmente, a nivel sensación, se suele notar como que se te abre la válvula. O sea, tú sales a hacer deporte y llega un momento a los 20 y tantos minutos que parece que arrancas, ¿no? Ahí es cuando se abre. El problema es cuando tu fatiga o tu forma física ya está llegando al final, cuando todavía no has ni calentado. Igual entonces tienes que plantearte un entreno de una manera distinta, porque si resulta que para cuando entras en calor y ya estás finalizando, pues el calor hay que dárselo de antes, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de entrar en calor, pero hay que quitar ese chip de que entrar en calor es poner los músculos un poco a tono y ya está, ¿no? Hay que poner el cuerpo un poco en marcha, ¿no? Entonces, hay diferentes... Antes había gente que estiraba, tal, pero yo creo que empezando ya desde ejercicios más activos, como los que nos presentabais el otro día en un reel de Instagram, ¿vale? Estiramientos de movilidad activa, de balísticos, ¿no, Santi? Exactamente, un poco que vas a no solamente activar a nivel de la temperatura, pero sobre todo lubrificar una articulación, darle mayor movilidad, hacer ejercicios o movimientos dinámicos, ¿vale? Que nos van a hacer un poquito esa activación. Y no solamente, yo siempre cuando corría me gustaba, por ejemplo, en mi etapa cuando hacía el 1500, mi carrera duraba no se pone 4 minutos, mi calentamiento duraba casi media hora. Y quizás 20 minutos era de carrera. Ese es el ejemplo más puro, ¿no? 10 minutos eran de movilidad articular, de estiramientos balísticos, ejercicios muchas veces preparar para el inicio de la carrera, ¿no? Y retomando una cosita antes, que por ejemplo una cosa que a mí me gustaba mucho hacer también cuando en mi etapa de preparación, que, viendo un poco el tema de la programación, que no he comentado antes, por ejemplo el trabajo de inicio de temporada. Es decir, la gente piensa que como es correr y corremos todos los días, parece que es sencillo, pero no hacemos un trabajo de pretemporada bueno. Y quizás eso a la gente también porque el trabajo aeróbico para mí es fundamental a la hora de hacer un buen entrenamiento. Y es la base realmente del atletismo. Si no tienes un buen trabajo aeróbico, eso es fundamental, que hay que hacerlo. Ajá. Ese trabajo de pretemporada y ese acondicionamiento físico de que hablábamos, que correr no es solo correr, ¿no? Lo que decíamos cuando empiezas a correr, no, correr es estar preparado para correr. Realmente, al final, si lo piensas, yo cuando hago las biomecánicas de running, le digo a la gente, analizando correr es una consecución de saltos hacia adelante. Pues hay que pensar que vas a estar una hora o desde media hora, ¿vale? En las carreras cortas, media hora, 40 minutos, una hora, hora y media, saltando. Entonces, si realmente lo planteas como si fueran saltos a la comba, dices, ¿ya aguanto yo 40 minutos dando saltitos a la comba? Igual acabo reventado. Entonces, si tengo esa percepción, es que realmente tengo que trabajar mi físico para que pueda aguantar ese impacto y ese esfuerzo activo muscular, para que pueda hacerlo durante tanto tiempo prolongado, porque si no va a haber unas modificaciones de la biomecánica y me van a hacer correr de una manera más pasiva para ahorrar energía, porque no tengo esa energía, no tengo esa resistencia, y me van a llevar una biomecánica pasiva que va a ser bastante más lesiva porque va a haber bastante más impacto en la carrera. Entonces, el acondicionamiento físico, bien sea con un circuito de tonificación en gimnasio, con unas clases de pilates que me tonifiquen un poco la zona del core y un poquito el complemento en general, trabajos de técnica, todo esto debería formar parte de una rutina del runner. Y a día de hoy, que está un poquito muy en boga, el trabajo de core y la técnica de carrera debe ser fundamental. Es decir, como dentro de tu calentamiento tiene que ser fundamental ese trabajo. Eso es, cogiendo un poco el calentamiento antes de meternos luego a hablar un poco más de biomecánica, pero sí que hablando de calentamiento nos hemos quedado un poco a medias, que hablábamos un poco de activar un poco con ejercicios activos, de movilización activa y demás, hacer ejercicios tipo sentadilla, tipo lunge, que son zancadas, hacer ejercicios de pliometría como pueden ser saltos a la comba,
que te activen y te van activando lo que es el trabajo muscular, el trabajo cardiovascular, el trabajo excéntrico y pliométrico, que va a ser luego lo que realmente el cuerpo va a hacer. Entonces, y cuanto menos va a durar mi sesión, más tiene que durar el calentamiento. Tanto si van a ser sesiones cortas y explosivas, como nos explicaba Santi en su caso, como si soy novel y estoy iniciando, ¿no? Porque si resulta que yo estoy iniciando a correr y en 20 minutos voy a estar cansado en 20 minutos de carrera, pues lo que no puede ser es que esos 20 minutos de carrera los haya consumido sin calentar. Y realmente ya tendría que salir caliente para que la carrera sea más natural y sean 20 minutos aprovechados de una manera más específica. Exactamente. Han hecho una pregunta, ahora si quieres, pero bueno, un poquito relacionado. Preguntan, ¿para empezar ¿sí? mejor camino o asfalto? En mi opinión, para mí siempre yo prefiero camino, aunque el camino muchas veces de tierra, si haces series de velocidad, tienes la sensación un poquito que el agarre de la zapatilla no es el mejor y puede haber cierta lesión porque un poco como se comportará un poco a veces la pierna como si fuese un látigo, pero el impacto que se produce a nivel de asfalto es mucho mayor, ¿no, Iván? Y sobre todo a nivel biomecánico, cuando hay una mala técnica. Eso es, o sea, que talonan mucho, personas que por ejemplo talonan mucho, que buscan el contacto del suelo mucho con el talón, el impacto de carga que se produce a nivel óseo y tisular es muy alto, ¿no? Yo, desde mi punto de vista biomecánico y desde tu punto de vista fisioterápico y como atleta coincidimos, ¿no? Porque hay gente que te puede ser más de asfalto o muy puro de asfalto, pero normalmente hay gente como tú que has corrido muchos años y te lo está diciendo, ¿no? Realmente lo suyo es que sea tierra, a poder ser tierra estable, tierra prensada, claro, para que no produzca planos de inestabilidad, porque si resulta que luego nos vamos a caminos que generan un plano de fricción y deslizamiento a cada paso que doy, eso también genera una fatiga muscular y una alteración que me puede llevar a problemillas, ¿vale? Entonces, que busque caminos que me absorban y me quiten ese impacto duro que tiene el asfalto, pero que no cree una interfase intermedia entre zapatilla y suelo que me patine, digamos, ¿vale? Claro, porque esto ya sería, para que la gente lo sepa, es un primer factor de riesgo a tener una lesión. Evidentemente la lesión no va a ser algo, y relación causa-efecto a veces no se va a producir directamente, pero sí vas a tener muchos factores que que pueden afectar a que desencadenes una lesión. Desde una mala programación de entrenamiento a un terreno no adecuado. Ahora nos metemos un poquito más en la biomecánica. Son factores que van a influir en todo eso, ¿no? Eso es, entonces el terreno, como bien decíamos, es muy importante. Los terrenos pues tienen diferentes peculiaridades, ¿no? Desde lo que es la densidad o la dureza del terreno, como es la inclinación, que también, claro, ya no hablamos de inclinación arriba-abajo, que bueno, eso sería propiamente cuesta. Hablamos de algo que me preocupa más, que es la inclinación lateral, dependiendo de por dónde corramos. Y si tenemos la costumbre o la manía de hacer siempre la misma ruta, tenemos que verificar que esas rutas no están empinadas, que es bastante más normal de lo que parece, porque normalmente las aceras están empinadas para que no acumulen agua, los bicicarriles suelen estar un poco empinados, los caminos también. Entonces, dentro de lo que se puede hay que oscilar, cambiar, porque si siempre hago lo mismo y siempre me apoyo, puede ser que siempre bascule de una misma manera y esté forzando de una manera lateral o horizontal a mi esqueleto a que siempre apoyo de una manera determinada. Esto pasa mucho, es ya exagerar, pero es lo típico que me voy de vacaciones a la playa, los que no tenemos playa, y corro por la playa, ¿no? Entonces, pues claro, la playa, sobre todo si corro por la orilla está así porque el agua te la va comiendo y entonces tengo los que corren por la orilla, que corren torcidos y acaban con lumbalgia, los que corren por la arena, que es un plano muy, muy inestable, está muy bien si quiero hacer un trabajo específico de fuerza, pero es un plano muy exigente a nivel muscular. Y tengo el paseo marítimo, que en muchos sitios suele ser un asfalto que no es tan demasiado preparado para correr, es una baldosa dura. Entonces hay que analizarlo bien, ¿no? Yo lo comparo, ahora mismo viene a la cabeza Benidorm, que es por donde suelo ir yo de vez en cuando, y bueno, tienes esos tres planos, ¿no? Que igual es mejor marcharte a correr a otro lado. Y aparte del paseo marítimo, que al final, si tienes un percance, suele ser por esquivar. Claro, eso es.
Hay que tenerlo muy presente en cuenta que al final deja de ser un deporte lineal y se convierte en un deporte de rotación. Eso es, un deporte de obstáculos. Exactamente. Dejamos más o menos, pasamos el calentamiento, entrenamiento, ¿tiene alguna duda? O si no, vamos ya un poquito más, entramos más con el tema biomecánico, factores intrínsecos, si te pareces, y extrínsecos que pueden dar y que pueden favorecer la presencia de una lesión. Sí, lo que es eso, a nivel de entrenamiento corremos un poco página porque realmente daría para hablar mucho de entrenamiento, pero sobre todo que tengamos claro que nos tenemos que plantear, ¿vale? Vamos a meternos un poco más en el meollo a nivel biomecánico, porque hablando de factores, pues eso, de diferentes factores, tenemos la carga y la recuperación de la carga, y dentro de esa carga, ¿no? Nos sometemos a carga mecánica, sobre todo en el running, y a carga química, pero sobre todo a factores mecánicos de carga, ¿vale? Entonces, si entramos a analizar un poco propiamente la biomecánica del gesto deportivo, del running, vamos a dividirlo en factores intrínsecos, factores propios nuestros como persona y deportista, y factores extrínsecos, factores ajenos a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, dentro de los nuestros, de los factores intrínsecos, tendríamos propiamente la técnica deportiva, cómo es la resultante, cómo corro yo, estoy corriendo bien, mal, cómo lo estoy haciendo, y luego factores como la flexibilidad tisular, la flexibilidad de músculos, de tendones, las articulaciones, de nervios, la fuerza que tienen mis músculos y mis tendones para aguantar el gesto deportivo. Es muy importante que tenga fuerza y tenga flexibilidad. Y el control motor, ¿vale? Estas 4 patas van a ser las 4 patas intrínsecas de la biomecánica, porque para que pueda haber una buena mecánica tengo que saber correr bien, técnica, tengo que tener una buena flexibilidad para que me deje rangos de movimiento, para que mi cuerpo se pueda mover bien en esos rangos y pueda hacer bien la técnica, tengo que tener bien la fuerza suficiente para hacer el gesto, y fuerza en resistencia para hacerlo durante todo lo que vaya a durar mi entrenamiento, porque puedo tener fuerza para 10 minutos, pero si voy a entrenar 60, se me ha acabado la fuerza, entonces me va a fastidiar la técnica, ¿vale? Y control motor. Control motor no es lo mismo que fuerza, ¿vale? Fuerza es propiamente un concepto muscular de fuerza o neuromuscular de fuerza. Control motor es cómo el cerebro y el sistema nervioso maneja sus partes, cómo programas el software, ¿vale? Lo explico yo a los pacientes. Entonces, muchas veces los ejercicios se comparten y lo que pasa es que se hacen de una manera a unos ritmos diferentes. Si estoy propiamente más dirigido a la fuerza, pues me voy a concentrar más en la velocidad y en el peso de que voy a mover. Si estoy más al control motor, lo voy a hacer de una manera más lenta para controlar bien la ejecución. Aunque siempre que se trabaja la fuerza, hay que controlar bien el control motor. No debería haber un trabajo de entrenamiento de la fuerza sin prestar atención al control motor, a que esté todo bien correcto, bien alineado, que se esté haciendo correctamente. Entonces, estos 4 pilares son a nivel intrínseco los que nos van a condicionar que la mecánica final de la carrera se dé bien o se dé mal. Ahora hablamos un poco más, pero voy a introducir los extrínsecos también, ¿vale? Estos son los intrínsecos, y los intrínsecos se pueden ver afectados por los extrínsecos, que son los materiales que vamos a usar a nivel deportivo y el terreno. Hemos hablado un poquito del terreno hace unos minutos. Los materiales serían las zapatillas, que son las grandes protagonistas, las plantillas que usemos, si es que usamos, los calcetines, un factor importante también, y la ropa deportiva. ¿Vale? Sí. Estos materiales, que son los que vamos a usar, nos van a poder condicionar nuestros factores intrínsecos y van a condicionar la resultante. Exactamente. Vamos, si quiere, empezamos con los intrínsecos, vemos un poquito técnica, la flexibilidad, la fuerza y el control motor. Y por si eso es. Una duda, si quiere, hay una pequeña duda de algún truco para el trabajo de la técnica. Sí. Verifico. ¿Algún truco para tener en cuenta a la hora de hacer la técnica? ¿Das una respuesta y ahora doy yo otra, o empiezo yo si quiere? Por ejemplo, una cosa que nosotros hacíamos mucho en el trabajo antes de hacer la técnica de carrera cuando teníamos la sesión era a veces primero iniciar una postura buena, es decir, cuando corremos suele haber, como vamos hacia adelante, y ya Iván ha dado algunas pinceladas sobre esto, tenemos que tener en cuenta que nuestro centro de gravedad va a ir hacia adelante. Entonces tener una postura, a nosotros nos gustaba mucho y a mí me gustaba mucho hacerlo,
crear un desequilibrio, por ejemplo, empezar el ejercicio de la técnica un poco en punteras, es decir, sobre la punta de los pies, de tal manera que tú vas a crear un inicio a la caída anterior, de tal manera que cuando, por ejemplo, vas a hacer un skipping de subir rodillas, ya estás en un movimiento mucho más dinámico y no en un movimiento mucho más estático. Es decir, no estamos tan sentados a la hora de hacer la técnica, no estamos tanto en un componente más vertical, sino estamos más inclinados, y la subida a rodilla, que es una parte del gesto deportivo en la carrera, nos va a permitir ser mucho más dinámico, ser mucho más activo, permitir que la condición de otras variables vayan un poquito todas en el mismo sentido, y no una cosa vaya por un sitio, es decir, no tu cuerpo esté en una posición y tu pierna vaya por otro, ¿no? Es una cosa que a mí me gustaba mucho hacer y a veces lo aconsejaba, y ahora actualmente lo aconsejo en consulta también, cuando me preguntan de técnica. Iván, ¿con alguna duda? Bueno, ¿algo que aportar sobre la técnica? Bueno, dentro de los ejemplos que has dicho de llevar y tal, por ejemplo, también viene bien a veces llevar a lo contrario, a los extremos, tanto a veces cuando entreno técnica, eso, al final los ejercicios que se entrenan en la técnica, al final lo que hacen es agilizar, buscas que el sistema nervioso sienta mejor el cuerpo y afine el gesto, ¿vale? Es como que estás afinando un poco, como si estuvieras afinando un instrumento. Entonces, para afinar ese instrumento, igual que cuando se afinan, a veces desafinas para volver a afinar, pues esto es un poco lo mismo. Lo que vamos a hacer es enseñar al cerebro y al sistema nervioso a sentir mejor el cuerpo para que pueda correr un poco más fino, y a repetir y usar esos ejercicios para que luego el gesto salga mejor. Entonces puedo usar, igual que hago skippings y tal, para intentar memorizar esa anteriorización del centro de gravedad. También puedo luego coger y hacerlo inverso y hacer pequeñas entradas de talón o hacer pequeñas desviaciones del centro de gravedad hacia los laterales para ver cómo sienta eso a mis pies, cómo sienta eso a mis caderas, y que el cuerpo, el cerebro diga, mira, mejor voy por aquí, que este camino es más fino, porque esto, en cuanto se me escapa un poco para los laterales, ya se va de madre, ¿no? Al final es jugar con los extremos para que luego el cerebro encuentre mejor el carril de en medio. Una pregunta, por ejemplo, que me surge, y creo que es a lo mejor quizás la gente puede tener. Cuando hablamos de estos factores intrínsecos, hablamos que hay que trabajar dentro de la biomecánica. Esos factores intrínsecos sería el aspecto de la técnica. ¿Recomiendas, por ejemplo, hacer técnica todos los días? ¿Hacer técnica de manera ocasional? A mí hay ejercicios de técnica como los skippings y las zancadas y así, que yo las incluiría prácticamente a diario, o sea, a diario de entreno. Cada vez que entrenes, que sean parte del calentamiento, porque ya va haciendo una neuroactivación, ¿vale? Del control motor y una aferencia y una facilitación. Entonces, puede formar parte. Otra cosa es que quieras hacer ya un entrenamiento más prolongado de técnica propiamente dicha y meter ya, mientras que estás corriendo, estar centrado en la técnica deportiva. Eso ya lo dejaría para días más concretos. Pero cositas como skippings, como zancadas, como aperturas, carrera lateral, cosas de estas, yo las incluiría en lo que es la dinámica de calentamiento. Y al principio, para no dejarlas para el final, que normalmente es cuando más estamos cansados. Sí, yo por ejemplo, la parte más que he ido trabajando era casi diario, formaba parte del calentamiento. Aunque fuese un rodaje, había 10 minutos de calentamiento, ciertos ejercicios de técnica. Cuando tocaba técnica específica, pues a lo mejor había técnica de valla y había que hacer ejercicios más de fuerza y eso, pero cuando prácticamente skipping, talón glúteos, un poquito de zancada, algo de activación de pie, de tobillo, casi siempre debería ser casi diario, porque al final es un gesto que vamos a repetir mucho en la carrera. Entonces, al final, si haces buenos apoyos, lo estás entrenando de manera diaria, estás automatizando. Y sobre lo que has dicho tú, la facilitación muscular, vas a ayudar, ¿no? Al final que el gesto deportivo sea mucho más fácil y sobre todo que puedas evitar esa posible lesión, ¿no?
Entonces, dentro de lo que hablábamos de la técnica, que la técnica propiamente eso era uno de los pilares de la mecánica, de la biomecánica de la carrera, comentar dos conceptos que son importantes, ¿no? A nivel de la mecánica de la carrera hay que tener una cosa clara, el modelo masa-muelle y el concepto de compresión y distensión, ¿vale? Realmente la carrera va a ser un modelo de masa-muelle en el que el trabajo musculoesquelético va a ser de que recibe la masa, el peso, el cuerpo recibe esa carga y la propulsa. Entonces vamos a hacer un trabajo de muelle, ¿vale? Para esto hay que preparar la musculatura, hay que crear un acondicionamiento, como decíamos, el otro pilar, el segundo pilar, el de la fuerza, a poder trabajar así, porque por mucho que yo tenga un tren muscular entrenado a la natación o al ciclismo, realmente no voy a ese gesto, es gesto concéntrico puro, no hay excéntrico, ni hay pliométrico, entonces no vamos a estar preparados físicamente para el trabajo de masa muelle. Si vengo del fútbol voy a tener más esa resistencia, o sea, voy a tener más esa adaptabilidad, me va a faltar la resistencia al trabajo lineal. También voy a tener que hacer otro tipo de trabajo. Y el concepto de compresión y distensión. Realmente los tejidos que hemos dicho al principio del todo de la charla, que se ven lesionados, que son tendón, músculo, cartílago, a lo que más se van a someter es a dos fenómenos claros: compresión y tensión, ¿vale? Entonces los tendones y músculos sobre todo van a sufrir fenómenos de tensión y los tejidos tipo hueso, cartílago van a sufrir fenómenos de compresión. Tanto unos como otros hay que ir adaptándolos, pero realmente hay que tener claro que la carrera es un tema de impacto y respuesta a la carga, que a ese impacto y esa respuesta a la carga nos tenemos que adaptar y que en ese impacto y respuesta a la carga va a haber compresión y tensión. Y de por ahí van a ir los tiros de todas las lesiones. Entonces, a ello es a lo que nos tenemos que adaptar biomecánicamente y eso es lo que necesita más adaptabilidad a largo plazo. Efectivamente, ¿no? Y lo que dicen, ¿no? Porque prácticamente, quizás en el modelo de compresión y tensión es donde realmente una mala técnica puede joderte un poco todo eso, te puede afectar muchísimo. Uh-huh. Pasamos, si quieres, un poquito a los valores extrínsecos y vemos un poquito el tema de material. Y así sí, eso es, aprovechando un poco el tema del concepto compresión-tensión y la carga, aquí viene un poco, da pie a, vale, ¿y qué hago con esa carga, no? ¿Cómo respondo a la carga? Porque estamos hablando, digamos que ya nos hemos adelantado, estamos hablando de lo que hay que hacer, del entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque realmente el running ha evolucionado por un camino lógico en cuanto a lo que estamos planteando, ¿no? Si realmente es un problema de compresión, pues voy a ponerle algo que me ahorre la compresión y voy a trabajar, pues hemos vivido evoluciones desde EVAs, cámaras de aire, gel, diferentes tipos de materiales que lo que han hecho es atribuirle a la zapatilla toda la función de la amortiguación, ¿vale? Cosa que es importante, pero ¿qué ha pasado y qué hemos visto ya estos últimos años? Pues que se ha visto que cuanto más le atribuyo a la zapatilla, menos hace el cuerpo. Entonces, si yo le meto mucha responsabilidad a la zapatilla, al final el cuerpo entra con potencia en la zapatilla porque la zapatilla absorbe, por una parte porque la zapatilla absorbe y por otra parte porque si la zapatilla es blanda, el cuerpo lo que va a buscar es una reacción rígida para reaccionar. Entonces, realmente que las suelas sean excesivamente blandas a la hora de amortiguar acaba a la larga biomecánicamente siendo malo porque voy a entrar más duro en el impacto para buscar esa respuesta firme y reaccionar con ese modelo masa-muelle. Por eso la industria del calzado ha ido cambiando y hemos pasado de calzados que eran con mucho drop, con mucha cámara trasera, con más blandos, a calzados que han reducido el drop, que siguen apostando por amortiguaciones distintas, pero que no rompen tanto la carrera, porque también el drop de la zapatilla lo que hace cuanto más drop es entrar también más de talón, ¿vale? Vamos a hablar un poco en general y luego vamos concretando, ¿vale? Hablábamos de materiales. A nivel del drop, como vamos a hablar también de zapatillas, para las personas que no sepan qué es el drop, era la diferencia, ¿no? Iván, tú lo podrás también decir, la diferencia que hay de altura entre la parte trasera, ¿no? y la parte anterior de la suela. Eso es. Es verdad que antiguamente tengo aquí un zapato antiguo, que lo podríamos a coger, tengo aquí,
por ejemplo, este drop es una zapatilla con un drop bastante alto. En cambio, zapatillas más actuales, como lo que podemos ver como las zapatillas minimalistas o zapatillas, eso suelen tener un drop por debajo de 6, ¿no? Normalmente iban lo que se suele recomendar, ¿no? Eso es, 6, 4 milímetros, por ahí, ¿vale? Entonces, realmente el drop, eso, yo creo que una de las dos indicaciones del drop por más alto, realmente el drop ha sido más cosa de historia, de evolución de la historia, en el sentido de que antiguamente se trabajaba más metiendo pues cámara de aire y gel en la parte posterior del talón, que era la que más impacto recibía, por eso, por evolución e intuición, ¿no? Hacia intentar reducir ese impacto. Entonces, la primera causa del drop era esa. La segunda causa es que si yo tengo la cadena posterior, el gemelo, el sóleo, el tendón de Aquiles, los isquiotibiales acortados, pues realmente levantar un poquito el talón me ayuda a que esa cadena posterior sufra menos. Pero con un rango, porque si me salgo y meto mucho drop, pues al final, ¿qué pasa? Que lo que se ve es que el pico de impacto es mayor, porque cuando el cuerpo está avanzando el pie y tiene que retroceder ligeramente para impactar en medio pie, si yo tengo mucho drop, acabo entrando y el impacto de entrada es mayor que lo que sería sin drop. Entonces, por eso la industria ha retrocedido y los drops van siendo más bajitos. Entonces, vemos zapatillas como las Hoka actuales que tienen mucha amortiguación, pero distribuida en toda la suela, no en el talón. Exactamente, y vemos prácticamente un drop cero en ese tipo de zapatillas. Eso es. Una cosa creo que importante, y creo que me surge esta duda, cuidado con, y van a ver tu opinión, cuidado con el cambio de zapatilla, sobre todo de marca, porque puede influir mucho a que el drop varíe y esto, la pisada, puede variarse completamente, sobre todo a la hora de un cambio de zapatilla a mitad de temporada, porque se ha roto el tejido, porque se ha roto la amortiguación. Cuidado porque puede influir mucho y puede ser un factor muy importante a la hora de crear una lesión, ¿no? Eso es. Es importante identificar la zapatilla junto con el uso que vamos a hacer de ella, ¿no? Entonces, cuando soy un corredor completo en el sentido de entrenar diferentes tipos de ritmo, diferentes tipos de terreno y demás, seguramente voy a tener diferentes tipos de zapatilla para los tipos de entrenamiento. Cuando soy un corredor popular o ocasional, seguramente tendré una o como mucho dos zapatillas que las voy a usar para todo. Entonces, este corredor, el corredor popular, sí que es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a usar una misma zapatilla para todo y llega el momento en el que esa zapatilla se desgasta o me han regalado una nueva ahora en Navidad, la cambio y sobre todo si ha acumulado mucha vejez o si yo he acumulado muchos kilómetros sobre ella y mi mecánica está muy hecha a esa resistencia de esa zapatilla, pues si cambia mucho la mecánica, que puede pasar porque de una marca a otra o del mismo modelo pero del año siguiente cambia, pues me puede suponer una lesión porque ha habido cambio y no he dejado un tiempo de adaptación. Entonces, para la gente que está acostumbrada a correr con una misma zapatilla, pues no está mal ir combinando dos pares para ir haciendo un desgaste progresivo, para que no llegue una que tiene 1000 kilómetros y de repente paso a una que tengo 0. Eso, o ir con cuidado y levantar un poquito el pie y tal. Para la gente que corre entrenamientos de diferente tipo, en diferente terreno, yo recomiendo que sepas identificar el tipo de calzado para cada terreno, ¿no? Entonces, normalmente si son entrenamientos más técnicos, más rápidos y demás, usar un calzado más ligero, tanto a nivel de peso, como a nivel de amortiguación, como a nivel de resistencia, y que me facilite una técnica más rápida. Para tiradas más largas, un calzado, pero lo mismo, ¿no? No pasaríamos de repente, y lo que no haría sería combinar un modelo que es para correr rápido para una tirada larga, porque estás rompiendo también la mecánica correspondiente. Exactamente. Por ejemplo, este tipo de zapatillas yo lo utilizaba para la competición, competía con ellas y eran mis zapatos de competición y luego mi zapato de entrenamiento era otro. Porque lo que tú dices, un día te metes por asfalto y además es bueno ir testando todos los terrenos, testar terreno en tierra, testar terreno duro, testar la pista, testar el césped, porque eso también hace que tu cuerpo se habitúe y tenga diferentes estímulos. Y a la hora también lo que tú decías también, ¿no? Dos zapatos, por ejemplo, o de entrenamiento, o saber si yo, por ejemplo, tenía un zapato que más o menos me duraba un año de entrenamiento, pues ese zapato no cambiar a mitad de temporada para evitar nuevas lesiones o cositas así. Siempre el cambio
puede ser un factor de riesgo. Esto que acabas de decir yo creo que es muy interesante, el hecho de testar terrenos y de testar terrenos y materiales. Yo recuerdo en mis comienzos que éramos igual más conservador, ¿no? Y sobre todo si te encontrabas a un runner popular y que le iba bien la Nimbus, que era una zapatilla clásica entonces, pues corría con la Nimbus no sé cuánto tiempo. Pero realmente te vuelve más burdo a nivel neuromuscular y menos adaptable, te quita adaptabilidad. Entonces, realmente lo suyo es que tu sistema neuromuscular sepa adaptarse una vez que sabes que hay un calzado que te va bien, que sepas adaptarte, que sepas sentir cuando una zapatilla ya no está haciendo el trabajo que corresponde, que sepas sentir cuando una zapatilla es más punterreno que otro. Entonces, pues bueno, poco a poco, sí que cuando uno empieza, pues tienes unas zapatillas y punto, pero a medida que vas creciendo, pues vas creciendo también en materiales y vas creciendo también en finura y sobre todo que sepas tú identificar si esa zapatilla está haciendo el trabajo que corresponde o no lo está haciendo. Vamos avanzando, que creo que no nos queda mucho tiempo. Creo que tenemos una hora. El tema de plantillas, porque, por ejemplo, mucha gente es pronador, es supinador, tiene una plantilla específica para corregir. Yo siempre aconsejo que utilice entonces una neutra, ¿no? Iván, ¿tú qué opinas? Si lleva plantilla, si no lleva plantilla, el factor pronador-supinación debe conocerse. Aunque la mayoría de las personas suelen tener un apoyo más neutro, ¿no? Sí, realmente aquí la gran mayoría de podólogos, y nosotros también opinamos igual, es que la zapatilla tiene que ser neutra, ¿no? Al final el apoyo, la base donde apoya el pie tiene que ser neutro, porque el sistema postural del cuerpo está diseñado para apoyar sobre el suelo, que es neutro. Entonces, yo apoyo en neutro, y si hay que hacer una modificación, porque ni el pie izquierdo es igual que el derecho, ni todos los pies son iguales. Entonces, yo puedo haberme comprado unas zapatillas con control de la pronación y mi pie izquierdo no prona igual que el derecho, ni prona igual que el del vecino. Entonces, lo suyo es que la zapatilla sea neutra y quien controle, si hace falta, sea la plantilla, ¿vale? En cuanto a elemento externo. La zapatilla, por desglosarla un poco de manera rápida, cualquier zapatilla, ¿vale? Aquí tenemos diferentes modelos. Esto es una zapatilla estabilizadora clásica, ¿vale? Esta es una Brooks Glycerin, que ya tiene unos años, aunque está casi sin estrenar, ¿vale? Pero es una zapatilla que tiene bastante drop, que tiene bastante amortiguación atrás. Entonces, por una parte tenemos lo que es la suela es lo que es el caucho, lo que es el agarre, que va a darme el agarre contra el suelo, va a evitar fricción y hacerme desplazamiento. Luego tenemos la media suela, que es donde va a ir la amortiguación, y luego tenemos el upper. En el upper me va a condicionar la adaptabilidad al pie en todo su plano lateral, que me abrace bien el contorno del volumen del pie. Y si lo miramos de frente o desde atrás, me va a dar puntos de estabilización a nivel del tobillo, a nivel del medio pie, y el antepié me lo tiene que dejar sin oprimir, abrazado pero sin oprimir, ¿vale? Ese es el concepto de las diferentes partes. Entonces, dependiendo de si la zapatilla es más voladora o más estabilizadora, esta zapatilla que es más para tíos o bien pesados o que necesitan de control de la estabilidad, pues va a tener eso, más zonas de control en el upper, va a tener una suela que en el plano lateral se deforma poco, en el plano frontal también la torsión, eso es, torsiona pero estabilizando en medio, pero es distinto a, por ejemplo, esto, que es una zapatilla de transición al minimalismo. Esta en concreto es una zapatilla de transición de trail, pero tiene un drop cero y tiene otro tipo de... La media suela apenas tiene EVA comparada con el antepié. Es un antepié mucho más ancho. Lo que es el upper no tiene apenas control, y eso que estamos hablando de una de transición. Una de minimalismo, si hiciéramos esto, esta se dobla bastante, pero una de minimalismo realmente la doblaríamos entera, la torsionaríamos entera, y dentro de todo eso pues hay muchos, ¿no? Esta, por ejemplo, es otra zapatilla que es más de trail running, también, que por ejemplo tiene menos resistencia que la Brooks que os he enseñado, pero es una zapatilla que también tiene amortiguación, pero es una amortiguación más densa, entraría a la densidad de la EVA. O sea que realmente hay infinidad de opciones en el mercado, ¿no? Y luego ya estaría, aparte, la plantilla, que es lo que hablábamos. Entonces, cuando hay problemas de la pisada,
hay que analizar con un podólogo si es cuestión de la zapatilla o de la plantilla, con un podólogo y un biomecánico, a ver si es cuestión de que la plantilla no está bien, o sea, que la zapatilla no está bien escogida o que hace falta una plantilla. Exactamente. Y lo que tú decías antes, zapatilla neutra y que sea corrección a nivel de la plantilla la que corrija ese problema de pisada, sobre todo porque pie izquierdo y pie derecho no son iguales. Eso es. Vale, con el tema de material, calcetines, ropa, una cosa muy frecuente que pasa, rozaduras con las calzonas, en la zona del pezón también a veces muchas rozaduras. Ya cada vez menos utilizamos prendas de algodón, más a nivel de sintética, que transpira mucho mejor, pero sobre todo también un factor muy importante también a la hora de pequeñas rozaduras que pueden hacer pequeñas lesiones. Eso es, las rozaduras, eso, como has dicho tú muy bien, Santi, principalmente las vamos a ver en zonas de pezones, sobre todo los hombres, porque las mujeres suelen correr con top deportivo también que sea un top en condiciones. Pulsómetro si usamos, también tener cuidado con la rozadura del pulsómetro. Zona inguinal, si uso pantalón amplio y me rozan los muslos, puedo rozar, y calcetines, ¿vale? Hay que usar prendas buenas porque me va a hacer herida cutánea y la herida cutánea va a tener una consecuencia directa automática, que es una alteración biomecánica. Si a mí me está rozando, voy a cambiar el gesto para que no me roce. Y si cambio el gesto para que no me roce, me voy a hacer daño por otro lado. Entonces hay que tener ropa buena para no hacernos pupa a nivel de la piel y para que biomecánicamente no me produzca otra alteración. Y además es frecuente porque, por ejemplo, muchos vemos, y sobre todo más en la época de verano aquí en el sur, de correr, por ejemplo, sin calcetines. Es decir, el sudor puede hacer que la piel un poquito se ponga más blanda, más cere. Personas que a veces tienen muchos problemas de ampollas en los pies, en las plantas de los pies, viene debido a eso, por no el uso del calcetín. La piel macera, se desliza un poquito la plantilla y ese roce con una pisada y en una carrera, por ejemplo, de 20 kilómetros, son muchas veces que el pie apoya en el suelo y te puede alterar muchísimo biomecánicamente y producirte una lesión que te pare al final 15 días sin poder practicar. Bien. Bueno, ¿qué tal? A ver qué... Vamos dando pasos. Vale, hemos hablado de eso, de los factores externos de la biomecánica. Hemos hablado de esos medios físicos. Por hablar un poco a nivel de la carga de los tejidos, ¿vale? De los sistemas que se veían cargados, hablábamos de carga mecánica y física y de cargas químicas, ¿vale? Los diferentes órganos, los órganos musculoesqueléticos, cardiovascular, metabólico, digestivo. Va a haber también un uso químico energético y de detritos que van a permitir el gesto deportivo y van a metabolizar la recuperación, ¿vale? Por lo que la nutrición y la hidratación, tanto de manera regular, lo que es mi dieta diaria, como el perideporte, el pre, durante y post, también va a ser muy importante para prevenir y recuperar las lesiones. Exactamente, sobre todo el aporte muchas veces tiende a ser una hidratación, hay que cuidar sobre todo que también hay que ingerir proteína y ácidos grasos, que al final es fundamental para evitar también esa lesión. En la recuperación deportiva, sobre todo la introducción del alimento de manera temprana, sobre todo en carreras de maratones, que es donde se vaya a producir mayor recuperación al principio, en las primeras 2 horas. Eso también es un factor muy importante porque si al día siguiente o a los 2 o 3 días tienes que hacer una nueva entrenamiento, si no has recuperado eso, es otro factor de riesgo importante a la hora de tener una lesión. Y ese factor químico a nivel de la recuperación es fundamental. También otra cosa muchas veces también que vemos, que por ejemplo que podemos dar también a los oyentes hoy, algunas cositas que pueden hacer para trabajar esa recuperación, puede ser el rulo, ¿no? Eso es, a nivel de medios de consejos, hablando de esa carga, ¿no? Luego viene la descarga. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la recuperación? Pues como hablábamos, primero hemos hablado de cuidar los factores mecánicos, de cuidar el entrenamiento, de cuidar la nutrición y demás trucos, ¿no? El rulo de automasaje, yo creo que es una herramienta muy útil para el deportista para automantenerse, ¿no? Junto con los estiramientos. Antes parecía que el estiramiento era todo lo que había que hacer. Yo creo que sobre todo para el factor descarga muscular, el rulo es bastante más interesante que propiamente el estiramiento. Exactamente, y sobre todo de manera diaria, porque al final está bien que pueda visitar a
en consulta donde lo podamos ver, que si una descarga, un ajuste, hacer cualquier cosa, pero bueno, de manera diaria con el entrenamiento no vas a ir todos los días al fisio. Sobre todo a nivel es donde está el mayor problema. Y sobre todo cositas así que le podemos decir, los estiramientos, medias compresivas, la hidratación, que sobre todo es muy importante, baños de agua fría, creo que también es algo que se suele utilizar. Aunque yo, eso es, sobre todo en entrenamientos de fatiga acumulativa para producir una hiperemia, una vascularización, ¿no? Cuando le has dado caña al músculo, pues hacer baños en agua fría por debajo de los 10 grados viene bien para producir un aumento de la vascularización. Y sobre todo también muchas veces en sesiones intensas, a lo mejor que ahí tienes que hacer una recuperación rápida, puede ayudar. Yo muchas veces no lo aconsejo en sesiones de intensidad baja. Es decir, un pequeño rodaje, prefiero a lo mejor hacer el baño de agua fría con un tiempo que haya pega. Es decir, que el cuerpo drene un poquito esa inflamación que se ha generado y luego progresivamente. ¿Qué más? Electroestimulación, por ejemplo, gente que que tiene un Compex o otras marcas, pues le puede ayudar también. Sí. Vale, nos dicen que tenemos que pasar a las preguntas ya para ir cerrando, que se nos acaba la hora, Santi. Así que bueno, vamos a aprovechar e ir cerrando la chat. Alguien preguntó al principio de cuando hablamos del terreno, si iniciarse en pista. A mí me gusta más el terreno, la arena prensada o por ejemplo, zonas de césped, demás. Antes de la pista amortigua también mucho, tiene mucho rebote y quizás también, no sé, Iván, tú ahí qué piensas, pero algún factor biomecánico también se altera, sobre todo porque cuando metes un zapato con una amortiguación más la amortiguación de la pista, a veces hay mucho desplazamiento vertical en el salto y te puede influir un poquito. Sí, yo creo que la pista es un medio técnico, ¿no? Y que tiene... Yo no es un terreno que recomiende desde luego, ni para iniciación ni para entrenamientos que no estén bien dirigidos, porque lo que decías tú, ¿no? Al final va a tener un componente del propio terreno y luego normalmente lo suyo es tener un calzado adecuado para ese terreno y conocer bien el entorno, ¿no? Entonces es un entorno que hay veces, hombre, igual para entrenamientos técnicos o de la técnica así, sí, pero si no, no. Y sobre todo el aspecto psicológico de correr alrededor de una pista dando vueltas. No es muy agradable, ¿eh? Hay otra pregunta. Teníamos una de entrenamiento, ¿no? Había por ahí, de frecuencia cardíaca. Exactamente. Nos preguntaba qué era mejor o qué es más aconsejable para progresar si en el entrenamiento con el tema de guiarse por el ritmo del kilómetro minuto o por frecuencia cardíaca. ¿Empiezas? Yo prefiero frecuencia cardíaca porque es un valor más objetivo. Eso es, o sea, yo creo que es una combinación de ambas. Antes cuando me lo has comentado, el ritmo te va a guiar un poco con la comparativa, con las carreras, al final con el tiempo final, ¿no? Y con cómo estás corriendo por kilómetro, por la velocidad, pero realmente los valores fisiológicos tuyos te los va a dar el pulso. Y realmente cuando te hacen una prueba de esfuerzo, que para eso habría que hacer una prueba de esfuerzo, hay que tener para conocer tus frecuencias y se entrena en base a los umbrales. Entonces tú luego correlacionas ritmos con umbrales, con el pulso, pero si no estás cojo. Si no tienes mucho control de ritmo, te puedes pasar y claro, eso es el sobreentrenamiento que si vas controlando la frecuencia cardíaca. Es que el ritmo no te da un valor sobre tu fisiología, el ritmo simplemente es ritmo. Entonces lo que tienes que hacer es correlacionar ese ritmo con tus valores de zonas en las que tienes que entrenar. Sí. Con lo que se sabe. Y hay otra pregunta más, y esta creo que es la que hablamos un poquito al principio. Cuando corre, en tramos cortos, me duelen las espinillas. Es lo que hablamos un poquito de quizás la presencia de una pequeña y podría indicar ahí. Eso es, al final el dolor de espinillas normalmente es un dolor por impacto. Hay que analizar un poco esa biomecánica de carrera. Normalmente si es por un tema, como hablábamos cuando hemos hablado de la biomecánica, si es un tema más intrínseco, que normalmente suele ser, que te falta preparación para el impacto, bien por la propia técnica, bien por la fuerza que tienes para amortiguar,
o luego analizar el factor externo, sobre todo de la unidad zapatilla-plantilla. Pero muchas veces se le da demasiada responsabilidad a esto y nos olvidamos de lo otro. Entonces yo sí que veo importante analizar zapatilla-plantilla, pero sobre todo veo importante el trabajo de la mejora biomecánica, de mejorar la mejora biomecánica intrínseca. Claro, sobre todo por si hay una caída del arco plantar o si cualquier otro factor que puede influir en esa pisada, o sobre todo un apoyo muy fuerte a nivel de esa pisada. Bien, bueno, pues yo creo que estas eran un poco las preguntas. Estoy repasando a ver si hay alguna otra. Esto ya las hemos respondido. Vale, entonces, mientras tanto voy resumiendo tips finales, ¿vale? O el resumen de los tips que hemos comentado. Primero, controlar la carga de entrenamiento, ¿vale? Controlar la carga de entrenamiento y no pasarlos. Seguro, compensar el trabajo físico para tener la fuerza y compensación adecuada para el deporte que vamos a hacer. Compensar con pilates, con tonificación, con otro deporte, pero estar preparados. Tercero, aplicar medios de recuperación, tanto físicos como químicos, que me ayuden a recuperar de la carga a la que me he sometido. Cuarto, elegir materiales deportivos adecuados para el tipo de trabajo. Y quinto, también tener el terreno en cuenta para saber dónde estoy corriendo, ¿vale? Esos 5 elementos son 5 claves para controlar un poco toda esa lesionabilidad. Exactamente. Y todos son igual de importantes. Bueno, los primeros sobre todo tienen mayor fuerza, pero todo puede influir en una lesión, así que es verdad que hay que tenerlos en cuenta porque son muy importantes a la hora de prevenir esa lesión y que nos ayude un poquito a que la actividad deportiva se mantenga mucho más en el tiempo. Hay otro aspecto que me había dejado yo aquí anotado, Santi, que no sé si igual se nos cierra el directo, pero era el aspecto emocional, ¿vale? El aspecto emocional en el sentido de diferentes aspectos emocionales dentro de la correlación con las lesiones y la práctica deportiva. Y es que muchas veces la gente recurre al deporte y en concreto al running para desfogar, para aliviar, es digamos que un ansiolítico natural, ¿no? El deporte. Lo que pasa que si también no conseguimos o solo cargamos sobre ese ansiolítico natural el control de nuestro estrés y nuestra ansiedad, acaba siendo como una droga y cada vez nos somete a más, necesitamos más carga de trabajo para que nos dé esa respuesta ansiolítica. Entonces nos va sometiendo a más factores de riesgo, por lo que si realmente estoy recurriendo al running, en este caso como ansiolítico, tengo que aprender a manejar mi psique de otra manera, o con el psicólogo, con mindfulness, con técnicas propiamente más psíquicas, para no caer solo en esta dependencia del ansiolítico, porque si no voy a someterme cada vez a más tensiones mecánicas que me van a llevar a lesión. Exactamente. Eso por una parte, y luego a nivel emocional, la frustración que puede llegar a suponer caer en lesión y no saber cómo recuperarte de esa lesión o no ver los plazos, no entenderlo. Esto también genera una frustración. Y otra frustración es no entender que no llegas a un plazo concreto, no llegas al nivel que quieres llegar, te sientes mal, tienes calambres, problemas digestivos cuando te vas a enfrentar a un reto o como puede ser una prueba concreta. Todas estas cosas se ven, ¿no? Los calambres musculares, los problemas musculares y demás se ven en relación al estrés y la ansiedad que puede llegar a producir un reto deportivo. Entonces, pues es importante aprender a manejarlo porque si no acaba dando problemas que acaban en camilla. Tenemos otra pregunta. Si tenemos tiempo lo respondemos y si se corta pues lo respondemos si no después por escrito. En el chat. En una sobrecarga de gemelo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero, consultar al fisio, a ver primero si hay una lesión hay que por lo menos quitar esa lesión, y si es algo recurrente yo creo que después habría que ir viendo los tips que hemos un poquito marcados, ver el tema, la carga de entrenamiento, ver un poquito el aspecto técnico, los factores intrínsecos que hemos ido hablando, ir valorando si hay algo ahí que se va repitiendo que hace que esa lesión se repita y desechando esos factores que no lo son, y si no, pues vamos intentando llegar un poco más a esa causa que provoque esa sobrecarga continua. Y si es puntualmente, yo iría un poco hacer un tratamiento de fisioterapia, que creo que al principio un poco nos puede ayudar a ir recuperando, y con tu entrenador o fisioterapeuta intentar establecer un poco la carga de trabajo y la vuelta a la recuperación progresiva. Eso es. O sea, al final es tratar el problema propiamente. Hay una sobrecarga, hay un problema en el gemelo, entonces ese problema hay que tratarlo y luego hay que analizar
toda la etiología, la causa de lo que está favoreciendo. Entonces, si es un problema puntual, tampoco volvemos loco al paciente, resolvemos el problema puntual, recuperamos, sea bien a nivel de autoejercicios con estiramiento, con rulo o con frío, o bien a nivel del fisio para que nos trate la lesión, y luego ya analizamos el contexto si vemos que es que eso se está repitiendo. Exactamente. Pues muy bien. Muy bien, pues bueno, Santi, yo creo que muy interesante, un placer haber estado aquí charlando y poder compartir un poquito, y nos podemos juntar en alguna que otra, ¿no? Por aquí para compartir más. Intentaremos poner un poquito a ver qué quiere la gente, intentamos así hacer temas concretos y por ver que ha sido amplia. Preguntaremos un poquito a ver qué la gente, qué dudas que tenga, y así también podemos ir. Eso es. Si es interesante, si hay gente interesada en una cosa u otra, pues concretamos y nos animamos a alguna otra. Exactamente. Y si no, pues también o cualquier otro deporte o... Eso es, otro día de bicis. Eso también nos va. Eso, exactamente. Nos ponen los dientes largos. Bueno, muy bien, Santi. Pues nada, un abrazo de aquí hasta Sevilla y nos vemos. Y cuidaros mucho por Vitoria, ¿vale? Venga, gracias. Agur.